hermanos, con la palabra de Dios que traemos todos los miércoles, mirando Hechos de los Apóstoles. Y es un libro, hermanos, que nos ha ayudado, que es para mí ha sido una grande bendición realmente poder hacer este estudio. Entramos al mensaje número 23 y por un momento vamos a dejar a Pedro. Habíamos visto que Pedro había aparecido con milagros, señales. Lo vemos en el capítulo 10 con Cornelio, abriendo el evangelio a los gentiles. Capítulo 11 dando la explicación de lo que él hizo y de por qué lo hizo. 3 mensajes veíamos aquí. Pero por ahora, Lucas ahora se va a enfatizar en cómo terminamos hace 8 días otra vez con los gentiles. Y luego ya volvemos a ver a Pedro en el capítulo 12, dentro de 8 días lo miramos un poco. Luego se nos pierde y aparece en Hechos capítulo 15, pero luego entra el ministerio del apóstol Pablo. Ya estamos entrando en el ministerio del apóstol Pablo, que es el ministerio a los gentiles. De manera que hoy vamos a mirar el capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 19 hasta el 30, donde vamos a mirar la iglesia en Antioquía. ¿Y por qué la iglesia en Antioquía? ¿Tiene que ver la iglesia en Antioquía? Pues porque si terminamos hace 8 días viendo que como la iglesia se había, le daba gloria a Dios porque el evangelio había llegado a los gentiles, pues entonces ahora vamos a mirar esa primera iglesia gentil, o por lo menos mayormente gentil, que fue fundada la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19, déjenme yo le leo toda esta parte, luego miramos 4 bloques en esta noche. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Cómo habíamos terminado entonces? ¿Cómo terminaba el historiador Lucas, o como lo quiera llamar el evangelista Lucas también? ¿Cómo terminó? El versículo 18, ya lo he dicho, dice: y entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces los judíos se asombraron, y ellos ya sabían que Dios había dado arrepentimiento para vida a ellos, judíos, y ahora cuando ven que los gentiles en la casa de Cornelio, pues comienza el evangelio a moverse ya a nivel de masas, entonces ellos se asombran y dicen: uy, también el Señor dio arrepentimiento para vida. Y esa es la razón por la cual ahora el evangelista Lucas viene ahora a tomar precisamente cómo es que los gentiles comenzaron a ampliarse el ministerio, y obviamente ahí es donde entra el apóstol Pablo. En el relato que acabamos de leer, hermanos, terminando el capítulo 11, hay 4 cosas que quiero relatar. El tema de la iglesia en Antioquía, y entonces voy a hablar primero el comienzo de la iglesia en Antioquía. 2, el apoyo
de la iglesia en Jerusalén a la iglesia en Antioquía. 3, el inicio del ministerio de Pablo en la iglesia de Antioquía. Y 4, la iglesia en Antioquía socorre a la iglesia en Jerusalén. Bueno, ese es el esquema que voy a manejar. Entonces vamos con el punto número 1, el comienzo de la iglesia en Antioquía, versículos 19 al 21. Vamos por partes entonces. En el versículo 19, ¿qué encontramos? Encontramos que a Antioquía llegaron algunos judíos por motivo de la persecución que hubo por la muerte de Esteban, y estos hablaron solo a los judíos. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos. Ahora note cómo Lucas se devuelve otra vez a Hechos capítulo 8. Ya está en el capítulo 11, pero ahora se devuelve y dice, bueno, ahora bien, y este ahora bien es interesante porque dice, bueno, Dios dio arrepentimiento para vida también a los gentiles. Ahora bien, y va a hablar de esos gentiles. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, con la muerte de Esteban. Dice que pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces aquí vemos un grupo de, llamémoslos misioneros iniciales, que ellos van por toda esta parte. Ya ellos salen de Samaria, ya salen de Judea, pero ya se van a la parte gentil. Y aquí habla de Fenicia, Chipre y Antioquía, pero ellos no le hablan a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Eso es lo que ellos hacen inicialmente, el evangelio a los judíos, aunque fueron a pueblos, a gentiles o paganos, pero también el evangelio a los gentiles. En Hechos 8, 1 y 4 leemos así, ya dice, y Saulo consentía en su muerte, porque dice que, ¿por qué salieron de Jerusalén esparcidos? Por la persecución. Entonces él dice, en Hechos 8.1 dice, en aquel día hubo una gran persecución. Obviamente Lucas se refiere a esa persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vemos que en ese tiempo se alcanzó a notar solamente esa parte, pero aquí como que Lucas va a continuar y va a decir, ojo, pero no solamente fue en Judea y Samaria, sino que ahora ellos son esparcidos por Fenicia, Chipre, y aún llegan hasta Antioquía. Y Hechos 8.4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces se le puede llamar, no recuerdo de lo que yo leía, que decía, se llamaba misioneros anónimos. Estos misioneros anónimos, aunque llegaron a Antioquía, ellos solamente predicaron a los judíos. Es decir, fácilmente en Antioquía había una sinagoga judía. Fácilmente en Antioquía habían prosélitos, es decir, personas como el centurión romano. Tenían conocimiento de la religión judía, pero entonces no conocían el evangelio. Entonces por eso estos que ya conocían el evangelio, al llegar allá, fácilmente llegan a una sinagoga en Antioquía y allí comienzan y les predican pues el evangelio. Comienzan a hablarle acerca de Jesucristo, como lo vamos a ver ahora. Ahora este es interesante, hermano, porque ahí comenzamos a ver el grupo de misioneros que comienzan a ir a un lugar, a otro, pero no dicen los nombres. Es decir, a Lucas no le interesa mencionar a las personas, porque aquí al fin y al cabo no importa el nombre o la persona, sino el hecho que se lleve el evangelio. Aquí lo que importa es ver gente que esté entrando a las filas del cristianismo, como lo vamos a ver ahora. En el versículo 20 vamos a ver que aunque ellos fueron obviamente y iban solamente a los judíos, dice que aún así algunos de ellos, y especifica que de Chipre y de Cirene, pasaron también hasta Antioquía anunciando el evangelio a los gentiles, versículo 20. Pero, aunque esto era así, recuerde, este grupo que salió solamente buscaba a los judíos. Pero luego dice también verso 20, pero había entre ellos unos varones, otra vez misioneros anónimos, no importa el nombre, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, note la palabra, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto es muy importante, la palabra también, porque lo que él está diciendo es, inicialmente no querían, y vamos a ir otra vez a Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, ya fueron testigos en Jerusalén,
se amañaron ahí. Entonces Dios permite que Esteban muera, y con la muerte de Esteban se esparcen todos, salvo los apóstoles. Y cuando ellos son esparcidos, van y cumplen Judea y Samaria. Pero pareciera que como que no pasó más. Entonces, no sé si es con la conversión de Cornelio o el hecho de que comenzaron a darse cuenta de que el evangelio está llegando a los gentiles, que entonces ese mismo grupo que se encontraban allí, ahora dice especialmente en Chipre y Cirene, ya ellos se fueron y entraron, como dice acá, a Antioquía, pero no hablaron la palabra solamente a los judíos, sino que también a los griegos o a los gentiles. Dice que anunciaban el evangelio del Señor. Entonces aquí nos vemos como la misión a los gentiles arranca, y esa es la razón por la cual entonces vamos a mirar más adelante el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, esto dio como resultado una gran conversión de gentiles, versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Ahora, estamos viendo nosotros aquí la palabra Señor. Ellos aquí se están refiriendo específicamente a Jesucristo. Aquí no están hablando de una profecía del Señor para enviar al Mesías, que era lo que los judíos estaban acostumbrados. Los judíos hablaban del Mesías, pero con una promesa de que iba a venir. Pero aquí cuando dice la palabra Señor, se está refiriendo específicamente a Jesucristo, a Dios, pero que encarnado, a Jesucristo. Y ellos están hablando del evangelio del Señor Jesucristo, es decir, les están predicando el evangelio a estos judíos. Y ahora le están predicando el evangelio a estos gentiles. Así que en Antioquía parece ser que hubo más que todos gentiles, aunque también habían judíos allí. Dice que la mano del Señor estaba con ellos, con estos misioneros anónimos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, además de los judíos que se habían convertido, vemos aquí que se agregan gentiles a la vida de la iglesia. Un poquito sobre Antioquía. Antioquía llegó a ser la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Y allí se formó un centro misionero, como lo vamos a ver más adelante. En Antioquía, que era la capital de Siria, que se conoce como Siria, pero es la capital de Siria, pero Siria de Pisidia, porque hay otra Siria, bueno, Antioquía de Siria, perdón, porque hay otra Antioquía de Pisidia, esta es de Siria. Allí hubo, en esa ciudad, que era la tercera ciudad romana realmente, aunque dice que había carreteras pavimentadas, había mucho comercio, era una ciudad estratégica para el comercio, pero había un problema, había mucha idolatría, había mucha inmoralidad. Yo me quedé aterrado porque dice, nosotros cuando estudiamos a Corinto, nos dimos cuenta que esa ciudad de Corinto era muy mala, era muy... había mucho adulterio, porque ahí estaba la diosa Diana, y dice que inclusive habían 1000 vírgenes, decíamos, sacerdotisas dedicadas a la prostitución. Y inclusive cuando yo leía esto, decía que Antioquía era peor. Era peor inclusive que la iglesia, que la ciudad de Corinto. Así que era una ciudad muy pagana. Pero a la vez también había allí, pues en esa ciudad, una colonia grande de judíos, muchos prosélitos, como ya lo dije, como gentil, que se convirtieron acá. Y se cree posiblemente que en esa conversión que hubo, el evangelista Lucas se convirtió. Se cree que ahí es que se convirtió Lucas, que luego comienza a ir con Pablo, obviamente, a la misión. Entonces, así fue que se fundó la iglesia en Antioquía. Realmente fue fundada por unos misioneros que no sabemos quiénes fueron. Entonces, eso nos lleva al segundo punto, que es el apoyo de la iglesia en Jerusalén a la iglesia en Antioquía, que vamos a ver versículos 22 al 24. Versículo 22 vemos que la iglesia en Jerusalén tenía la costumbre de enviar ayuda a las iglesias recién iniciadas, y en esta oportunidad enviaron a Bernabé. Miren lo que dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Lo mismo pasó, ¿se acuerda? Cuando Cornelio se convierte, llega la noticia rapidito. Cuando Samaria hay convertidos, llega la noticia rapidito. De alguna manera, hermanos, digámoslo así, en nuestros términos, Jerusalén es la iglesia madre, y las demás iglesias que se están levantando, digámoslo de alguna manera, son dependientes, son iglesias hijas, no sé cómo decirlo,
pero tenían una relación estrecha con Jerusalén, es decir, ellos nunca se desintegraron o terminaron esa línea que había. Y entonces, cuando en Samaria comienzan los samaritanos a recibir la palabra, ellos envían a los apóstoles, y en este caso envían, habíamos visto a Pedro y a Juanes, no recuerdo si Pedro y Juan, creo. Los enviaron a ellos allá, o a Jacob, no recuerdo, ya me fue, bueno, no importa. Pero enviaron a los apóstoles. Ahora, cuando comienza el mover, en este caso en la casa del centurión, pues ahí está, es Pedro. Pero Pedro regresa a Jerusalén. Ahora, cuando hay este inicio de la iglesia allá en Antioquía, es interesante que no va ningún apóstol. Y ellos dicen que cuando llegó la noticia de estas cosas a oída de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, ellos inmediatamente, ¿qué hacemos ahora? Parece ser que de alguna manera como que no estaban muy convencidos y necesitaban enviar a una persona para que fuera allá, pero ¿a quién enviamos? No podían enviar personas que todavía tenían problemas, en este caso con la ley. Habíamos visto nosotros que hay gente que quería judaizar, si no tenían claro eso. Parece ser que Bernabé era más amigable, Bernabé era más conciliador, y esa es la razón por la cual lo envían allá, vamos a que revise qué es lo que está pasando allá, y él tenía que dar el informe. Entonces, la iglesia, en este caso, no solamente envía gente para que apoye, allá en este caso Jerusalén, sino que también la iglesia de Antioquía tiene una receptividad, hermano, a recibir gente que viene a apoyar, y esto es muy importante. Y necesitamos hoy día, es decir, las iglesias que tienen cierta capacidad, y bueno, siempre va a ser así, deben enviar misioneros, deben enviar gente capaz para que ayude a esas iglesias que están haciendo, para que ayuden a esas iglesias pequeñas. Y las iglesias pequeñas, las iglesias que están haciendo, pues hombre, deben estar abiertas a recibir también ayuda de las iglesias grandes y no ser orgullosos, o de las iglesias que tienen mayor madurez. Y eso fue lo que pasó acá, y eso ya nos ayuda a nosotros, pues, o por lo menos nos da un principio. En el versículo 23 vemos que el ministerio de Bernabé era de consolar, de animar a la perseverancia. Dice el versículo 23, es decir, Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios. Bueno, ¿y qué es eso que vio la gracia de Dios? Pues vio las conversiones. Porque, hermanos, ¿qué más grandioso pudo ver como la gracia de Dios que viendo a judíos y viendo a gentiles convertidos allí, anhelantes de crecer, de seguir adelante? Por eso dice, cuando vio la gracia de Dios allí, se regocijó. Entonces, él va con un corazón alegre de ver hay nuevos hermanos. Qué bueno, va con el espíritu de ayudarlo, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí la palabra exhortó es animar, no es regañar, sino animar, es decir, él vino y los levantó en el ánimo, y otra vez ya sabemos quién es él, Bernabé, que traduce con consolador. Y dice que los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, en otras palabras, ya conocieron la gracia del Señor, ya conocieron el Evangelio, ya se les ha aclarado, los misioneros que llegaron primero les aclararon a ustedes el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya saben quién es Jesucristo, que Él es el mismo Dios que se hizo carne, pero que Él es aquel que en la cruz murió. Ya saben eso. Ahora, la cuestión no es saberlo, la cuestión es ahora permanecer fieles hasta el fin. Así que esa fue la idea. Hermanos, de eso se trata el Evangelio, de permanecer. Y entonces necesitamos personas como Bernabé que nos animen constantemente a permanecer, a que con un cuerpo, dice, con propósito de corazón, pues permanezcan fieles al Señor. Ahora, Bernabé pudo discernir a la iglesia y la ministró según su carácter. Y vamos a mirar un poquito el carácter de Bernabé. En el Hechos 4, 36 al 37, ya lo habíamos visto cuando pasamos por ahí, pero vamos a leer. Dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, ¿ve? Lo llamaron Bernabé porque él es
Es decir, Bernabé, como dijimos, de las personas que siempre dan una segunda oportunidad, que siempre dan la mano, que siempre están animando, que siempre están diciendo, vamos, sí se puede. Entonces, por eso le pusieron así. Pero aquí dice que quién era él, era levita natural de Chipre. ¿Ven? Esa es otra razón por la cual creemos que enviaron a Bernabé. Porque dijeron, no sabemos cuál va a ser la reacción de esos gentiles frente a nosotros los judíos que conocimos la verdad. Entonces, si enviamos a uno de ellos mismos, aunque estaba en Jerusalén, pero recuerda que Bernabé es de Chipre, él nació en Chipre, si enviamos a uno de ellos mismos, pues lo van a escuchar. Es como decir, en Bogotá está la iglesia, pero en Cali comenzó una nueva, y aquí hay un caleño que está viviendo en Bogotá, pues enviemos al caleño, ¿sí o no? Pero al fin y al cabo conoce todo y él va mejor. Mandémoslo a él primero. Yo me hago la idea como muy simple. ¿Qué más pasaba con Bernabé? Dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé es esa persona desinteresada. Bernabé es esa persona que no le importa lo que tiene, él suelta las cosas, es un dador, es dadivoso. Entonces, también era muy importante enviarlo. En Hechos 9, 26 al 27 también leemos algo de este personaje. Ya lo habíamos visto y yo creo que esa es la razón por la cual lo envían. Dice, cuando llegó a Jerusalén, es decir, recuerden que Pablo fue a Jerusalén la primera vez, dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Pablo, no creyendo que fuese discípulo, y ya hemos visto eso. Pero entonces dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Habíamos dicho que Bernabé recomienda a Pablo, o a Saulo, aquí como se le llama, ante los judíos que estaban dudando de él. Entonces, por esas características es que lo envían a él, pero hay mucho más. Versículo 24, estando otra vez en Hechos 11, 24, leemos acerca del carácter de Bernabé, cómo ayudó a que la iglesia en Corinto pues se acrecentara o creciera. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y como resultado, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, cuando yo miraba esto, yo pensaba, pues primero dice que era varón bueno, es al único personaje que se le llama bueno en este caso. Recuerda que Jesús dijo, bueno, no hay nadie sino solo Dios. Así que al único que se le llama bueno, usted va a leer el Nuevo Testamento y no sé en el Antiguo, pero por lo menos en el Nuevo Testamento a nadie se le ha llamado bueno, solamente a Bernabé. Ahora entendamos que esta palabra bueno yo la tomo del sentido que era una persona convertida, que era una persona que había sido justificada. También era llena del Espíritu Santo. Otra vez había sido regenerada y de fe. Aquí llena del Espíritu Santo es que era guiada, dirigida también por el Espíritu Santo, llena de fe, es que conocía muy bien la palabra y entonces él podía manifestar. Y gracias a estas características que él tenía, entonces dice que gran multitud fue agregada allí. Esto para decir entonces que el siervo de Dios, cuando vamos a hacer la obra misionera, necesitamos tener por lo menos estas características: ser realmente regenerado, haber nacido de nuevo, es decir, ser justificado, estar lleno del Espíritu Santo, una dependencia del Espíritu Santo total, y estar llenos de fe. Barclay llama a Bernabé, dice que de esta manera, dice que el hombre con el corazón más grande en la iglesia, y de quien se dijo que hacía honor a su nombre, hijo de consolación. En tercer lugar, vamos a mirar el inicio del ministerio de Pablo en la iglesia en Antioquía, versículo 25 al 26, el inicio del ministerio de Pablo en la iglesia de Antioquía. Versículo 25 vemos que Bernabé, 7 u 8 años después, va a buscar a Pablo para que le ayude en el ministerio en la iglesia de Antioquía. Entonces ya estamos mirando. En Antioquía nace una iglesia, pero por misioneros que no tienen, digamos, toda la capacidad, todo el bagaje que tienen otros, en este caso los apóstoles. Entonces, ya han pasado por lo menos unos 8 años, lo que hace que se convirtió Saulo. Entonces,
No sabemos cuánto tiempo lleva Bernabé ministrando, pero por lo menos en Hechos 4 aparece. Y ya es un líder, ya es una persona con mucha capacidad. De tal manera que cuando comienzan en Antioquía una iglesia, los discípulos o los ancianos, los hermanos de acá de Jerusalén, envían a Bernabé, que está capacitado, para que haga un trabajo. Y él comienza a hacer un trabajo. Pero él sabía que no podía hacerlo solo. Y él también sabía que había alguien que le podía ayudar. Y entonces ahí donde él se acuerda, no sabemos realmente si tuvo contacto con Pablo. Lo último que sabemos es en Hechos 9, 28 al 30, es lo único que sabemos, donde dice acá: y estaba con ellos en Jerusalén, es decir, Saulo, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Se acuerda? Lo querían matar en Damasco, ahora está en Jerusalén, también lo quieren matar. Entonces, versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es lo último que sabemos de Pablo, pero eso fue hace 7, 8 años atrás. Ya ha transcurrido todo este tiempo. Así que en el versículo 25 de Hechos, capítulo 11, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Es interesante, hermanos. Recuerde, él fue y está trabajando, mucha gente está llegando, se añadió mucha gente, no sabemos cuánto tiempo trabajó. Pero luego él dice: bueno, aquí hay alguien que me puede ayudar, la obra está creciendo, hay alguien que me puede ayudar, voy a ir a buscarlo. Y dice, fue Bernabé a Tarso para buscar. Ahora, esa palabra buscar es bien interesante, porque no es buscar así como superficialmente, como que yo sé dónde está. No, él no sabía. De hecho, algún comentarista decía que la manera es como cuando se pierde un niño o alguien se pierde, digamos, por acá, y entonces comienzan a buscarlo y no saben dónde está, y la mamá sale, los padres salen azarados y están buscando, se meten casa por casa mirando, llaman aquí, corren, necesito encontrarlo, ¿dónde está? Esa es la manera como dice que fue a buscarlo. Dice, fue a buscar a Saulo y luego lo halló, y hallándole le trajo a Antioquía. No sabemos cómo, lo convenció y todo, pero dijo: camine. Una de las razones, pensamos aquí, es también porque recuerde que Bernabé pues se hizo muy amigo de él, lo ayudó, y fácilmente ya sabía que Dios había llamado a Pablo para que fuera apóstol a los gentiles. Y preciso, si Dios lo llamó para que sea el apóstol a los gentiles, y aquí está comenzando la iglesia gentil, pues arranquemos. Él es el mejor candidato para que funcione acá. Esa más o menos es la idea. Así que Bernabé, además de compartir su ministerio con Pablo, pues se dio cuenta que lo necesitaba y lo trajo. Y eso es bueno, hermano, porque no debe haber en el ministerio ningún tipo de miedo, ni de rivalidad, ni nada. No, hermanos, aquí se trata de servir al Señor. Y si una iglesia necesita a una persona, pues la traen. Y si se sabe que esa es, pues la traen para que puedan hacer la obra. En el versículo 26 vemos que Pablo, al igual que Bernabé, entonces enseñan en la iglesia de Antioquía todo un año. Y el crecimiento fue tal que se llegaron a burlar de ellos de una manera despectiva. Leamos el versículo 26. Cuando lo trajo, entonces dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ahora, ¿quién? Bernabé y Pablo, o Saulo, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ya eran discípulos. Miren la formación, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora vamos a ver más adelante, en Hechos capítulo 13, el resultado de este trabajo de estos dos hombres, de Bernabé y de Saulo, porque acá habla de discípulos, que enseñaron a mucha gente, y aquí a los discípulos se llama cristianos, pero enseñaron a mucha gente y vemos que hay discípulos, y muchos de estos discípulos vamos a ver cómo comienzan a surgir en la iglesia de Antioquía, cuando en la iglesia de Antioquía comienza a enviar misioneros y se convierte en un centro de envío de misioneros. Entonces es bien impresionante lo que pasó allí. Entonces, en ese año hablaron tanto de Cristo, que de alguna manera los que estaban allí comenzaron a burlarse llamándolos cristianos. Pues cuando uno mira aquí dice, se los llamó cristianos porque uno de entrada cree que, ay, qué bueno. No.
A ellos lo llamaron cristianos, burlándose de ellos de una manera despectiva, una manera ofensiva. ¿Por qué lo vemos así? Hay varias razones. Una, primero porque antes, y usted va a ver todo el libro de los Hechos, los Evangelios, y aún las cartas, ¿cómo lo llamaban? Discípulos, ¿cómo lo llamaban? Santos, lo llamaban hermanos, lo llamaban creyentes, los salvos o los del camino, pero nunca se les llamó cristianos. Ahora, hay solamente dos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde aparece la expresión de cristianos, refiriéndose a los creyentes, pero otra vez de manera no agradable, de una manera despectiva también. Entonces voy a traer eso para que lo miremos, y me llamó la atención porque si yo no encuentro más que a los creyentes se llame cristianos, sino que estas tres veces, aquí en Antioquía por primera vez, y luego se repite en Hechos 26 y en 1 de Pedro 4, y luego vamos a ver que ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles más los llamaron cristianos en todo el Nuevo Testamento. De hecho, hay una concordancia y ponga de cristianos, aparecen tres veces nomás. Esto quiere decir entonces que inicialmente no se llamaban cristianos, preferían llamarse de otra manera, pero no cristianos, y cuando los que lo llamaron de manera despectiva. Vamos a mirar la primera cita, Hechos 26, 27, 28, donde dice, Pablo está aquí obviamente debatiendo con el rey Agripa, y entonces le dice, casi lo está para convencerlo, predicando el evangelio, y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice Pablo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero se estaba burlando. No era que estaba convencido, no, por poco, como que ¿qué? ¿Me va a hacer de lo suyo o qué? Por poco y me convences, ¿no? Pero vaya que. Entonces, ahí la palabra cristiano no está tan bien. En 1 de Pedro 4, 16, ahora es Pedro el que usa esa palabra cristiano, la usa una sola vez, pero mire cómo la usa. 1 de Pedro 4, 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifica a Dios por ello. Es decir, los cristianos están padeciendo igual que un malhechor, que un ladrón, que un homicida. Es decir, ese malhechor, ese cristiano, ese malhechor, ese homicida, hay que tratarlo mal. Y entonces ese cristiano también hay que tratarlo mal. Lo llamaban cristianos. Nosotros en el siglo XVII tenemos que comenzaron a llamarle a los reformados los puritanos. Y hoy usted mira a los puritanos, uy, qué bueno. Pero a ellos también, ni siquiera ellos se llamaron puritanos, a ellos los llamaron puritanos despectivamente. Más bien como así, uy, estos santurrones que se creen, ¿ven? Más o menos, estos puritanos que se creen. Entonces, con el tiempo, como llegaron a llamarlo así, entonces ya ellos aceptaron y se llamaron cristianos. Ahora, nosotros fue lo mismo, hermanos. De una manera despectiva, se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez, y ellos, pues si hubieran tomado eso como algo, lo hubiéramos visto. Pero usted lea la Biblia, siempre habla de creyentes, habla de justos, habla de salvos, todo lo que quiera, pero no de cristianos. Ya más adelante es que, y ahora, cristianos. Pero ya se ha devaluado tanto esta palabra que uno ve a un impío, uno le dice, no, quiere ser cristiano por decir algo, entonces él va a decir, ¿cómo usted cree que soy un animal? Porque a mí me lo han dicho a mí. O sea, hoy día cristiano se ha asociado con humanidad. Es interesante. Pero se ha devaluado tanto la palabra cristiano que hoy cualquiera es cristiano. Cualquiera va, hay iglesias cristianas, cualquiera es iglesia cristiana. Así que tampoco, hermanos, tenemos que llegar. Por eso inclusive uno dice, iglesia bíblica, pero ¿por qué hay que ponerle bíblica? Cristiano verdadero, pero ¿por qué hay que ponerle verdadero? Porque se ha devaluado esto, hermanos. Así que esa palabra que se les llamó cristianos por primera vez, deberíamos tomarla de verdad como seguidores de Cristo. Así que aquí no importa si lo llamaron cristianos por burlarse, lo importante es que por lo menos destacaban la naturaleza de Cristo centrada en el discipulado. Es decir, si se le llamó cristiano, tomemos nosotros positivamente como que era cristiano, porque realmente eran seguidores de Cristo. Y esa es la idea. Un cristiano debe ser verdaderamente un seguidor de Cristo. Y número 4, la iglesia en Antioquía socorre a la iglesia en Jerusalén.
versículos 27 al 30. Versículos 27 y 28 vemos que un profeta llamado Agabo profetiza una hambruna que vendría. Y recuerden que todo eso está pasando en Antioquía. Versículo 28, 27 y 28 leemos así. Dice que en aquellos días unos profetas, es decir, varios, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Con ese mover que hay en Antioquía queremos ir. Y estos profetas descienden. Ahora entendamos que ellos fueron con una misión. Y levantándose uno de ellos, uno de esos profetas, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esta fue la profecía. No una profecía precisa, sino general. Dice que él daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra. Pero luego mire cómo dice Lucas, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, esto fue una realidad. Lo que este profeta dijo fue una realidad y se cumplió. Ahora, los profetas, hermanos, no son los mismos profetas del Antiguo Testamento, y eso hay que tenerlo claro aquí por lo menos. No era lo mismo como los profetas Elías o Isaías, sino que aquí a los profetas se les llamaba a los predicadores del Nuevo Testamento, que podían predecir ciertas cosas del futuro, como el caso de Agabo. En ese tiempo se podía. Pero aquí, y yo tomo esto porque eso es lo que creemos nosotros, obviamente, la mayoría de los reformadores, como dice el pastor John MacArthur, él dice lo siguiente: igual que los apóstoles, los profetas no fueron una orden permanente. Después de cumplir su propósito fundamental, desaparecieron gradualmente del escenario para ser reemplazados por los evangelistas y pastores maestros de Efesios 4:11. A algunos no les gusta esta parte porque se va siempre al supuesto ministerio quinto, pero en Efesios 4:11 dice que el Señor levantó a apóstoles, porque en ese caso inclusive el hecho de que los nombren en ese orden quiere decir que los apóstoles eran pues sí mayores en ese caso. Por eso Pablo escribe, la mayor importancia que tiene ahora son los apóstoles, y ellos escribieron la palabra o pusieron el fundamento, como lo dicen en Efesios 2. Entonces Dios levantó ministerios, apóstoles con una función, profetas con una función, dice evangelistas, y luego el cuarto, pastor y maestro, porque obviamente dice quíntuple, pero realmente es un cuatro, porque pastor y maestro lleva la misma. Como dice el pastor MacArthur, y creemos nosotros así, el ministerio apostólico y profético debía cumplirse, y Dios les dio a ellos milagros, señales, y todo esto lo podían hacer. De hecho, ellos podían funcionar en este don de profecía, y por eso eventualmente se profetizó. Pero esto fue poco a poco, paulatinamente desapareciendo, hasta que se formó el canon. Una vez establecido el canon, cerrado el canon, es que no recuerdo bien, pero creo que comenzó como a cerrarse en el 200 más o menos, 200 y pico, a mediados de por ahí. Bueno, desde antes ya lo tenían, pero digamos que se reunieron a decir, estos son los libros, y se cierra prácticamente, por lo menos en el año, ya en el siglo III, realmente es que viene a pasar eso. Sí. Entonces, ya cuando el canon está cerrado, ¿para qué más profecía? Ya no necesita más profetas, así que por eso yo, ¿para qué más apóstoles si ya está el fundamento? ¿Para qué más profetas? No, si ya está la palabra, es decir, el Espíritu Santo ahora va a tomar la palabra que está, y lo único que necesitamos ahora es evangelistas que cojan el evangelio y lo lleven por todo el mundo, pastor, maestro que vaya y establezca iglesias y se quede enseñando y edificando a esos que están allí, y pare de contar, no necesitamos más. Por eso la Biblia más adelante nos va a hablar que lo único que hay en una iglesia son ancianos o pastores y diáconos, no hay más. F.F. Bruce nos dice aquí que dice que hubo, hablando ahora pues de lo otro, de la hambruna, de la profecía de Agabo, dice que hubo una gran carestía, añadiendo que este periodo estuvo efectivamente marcado por una sucesión de malas cosechas y graves hambrunas en varias regiones del imperio. Entonces eso fue, vino una hambruna, dice que toda la tierra, pero afectó obviamente todo el imperio romano, y pues obviamente afectó también a Judea. La gran pregunta: ¿y acaso la iglesia en Jerusalén no tenía buenos recursos? ¿Qué pasó? Vino una hambruna y una vez quedaron
tan en la miseria que la iglesia de Antioquía tuvo que venir y el profeta va y le dice, cuando le da la profecía, inmediatamente la iglesia de Antioquía, ¿qué es lo que hace? Vamos a ayudar a estos hermanos. Ahora, si fue en esa región, Antioquía, se supone que en Antioquía también llegó, pues lo que digamos, por todo ese sector. Pero ¿qué pasó? Porque Antioquía sí tenía y podía favorecer, y por qué. Y aquí voy a decir algo, hermanos, que de pronto no sé si a algunos les cuadre. El asunto aquí, hermanos, y algunos creen así, de pronto otros no, pero algunos creen eso, y yo estoy de acuerdo con ellos, que fue debido a la igualdad que se dio en Hechos capítulo 2 y capítulo 4 por tener todas las cosas en común. Todos comenzaron a vender sus propiedades y eso en algunos añitos se les acabó y no había recursos suficientes para el hambre que vino. Por eso la iglesia nunca volvió con eso. Pero algunos creen que podemos llegar a eso y no se puede, porque si alguien tiene propiedades y todo eso y entonces las quita, las vende para darle al que no tiene, con el tiempo todos quedamos en la ruina, en la miseria. Así que no funciona así. No sé si quién fue, si estos de socialistas que se han levantado, Carlos Mario, no sé quién más por ahí se ha levantado. No sé si han querido tomar esto, hermano, pero eso no va a funcionar. No funciona. Puede ser, porque ¿de qué otra manera? De otra manera. Por eso nosotros, hermanos, los gobiernos socialistas, lo que dicen ser socialistas, o ese tipo de gobiernos de izquierda que nos quieren meter, hermanos, yo no estoy de acuerdo, porque no es el camino, no es el camino. Tener todos igual, no, porque no se puede. No se puede, tiene que haber empresarios, tiene que haber empresas, tiene que haber trabajo, tiene que haber gente que dé trabajo a las personas. No va conforme a la ley de Dios. Claro. Ahora, la iglesia de Antioquía entonces envía pues, socorro, obviamente, a la iglesia en Jerusalén por medio de Bernabé y de Pablo, versículos 29 y 30. Cuando, obviamente, como resultado, porque dice que inclusive que eso fue y vino en tiempos de Claudio. Entonces acá podemos ver, esto sucedió, dice, en tiempos de Claudio. Se menciona y dice que este fue un emperador de Roma que vivió en el año, que gobernó a Roma entre 41 y 54, o sea que fue en esa parte que hubo esa hambruna. El historiador Claudio Josefo también pues relata que hubo una gran hambruna en Jerusalén y dice en Judea en esos años. Así que esto, y no solamente él, miren que está mirando que otros historiadores también, como 3 historiadores más, hablaron de la misma hambruna que hubo. Ahora, esta hambruna es diferente, creo yo, algunos dicen que puede ser la misma, pero es diferente a la que vamos a ver posteriormente cuando Pablo también recoge una ofrenda en 2 Corintios capítulo 8 y 9 para enviarla otra vez a Jerusalén a ayudar. Así que parece que hubo varias, por lo menos hay como 3 hambrunas en ese periodo que se registró. Entonces, en Hechos capítulo 29 y 30, veamos el socorro cómo fue. Versículo 29. Entonces los discípulos, aquí ya son discípulos. Recuerden que eso es lo que está haciendo Pablo y Bernabé. Están formando discípulos. Y un discípulo es uno que se reproduce. No es venir, hermanos, y dar allí una situación sencilla. No, ellos vinieron a formar discípulos, por eso dice acá, ya son discípulos en Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Es bien interesante, porque es voluntario. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí se entiende a Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los hermanos, acá, pero se les llama los discípulos, es decir, ya están formados. Conforme a lo que tenían, hacen una colecta y determinan enviar socorro a los hermanos que están en Jerusalén. Y dice, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos, es decir, a los pastores que están en la iglesia de Jerusalén allá. Pero ¿quién lo llevó? Lo llevó Bernabé y lo llevó Saulo. Esto es bien interesante. Ahora, lo que se cree acá, pues algunos como que no están muy de acuerdo, pero se cree que esta es la segunda visita que hace el apóstol Pablo a Jerusalén. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Fue la primera vez, quiso lincharlo, se fue, se perdió como 7 u 8 años, luego ahora va Bernabé, lo encuentra, pero
se cree, algunos dicen, que la Biblia no nos dice, pero algunos dicen que muy probablemente Pablo en esos 6 o 7 años que estuvo por allá, lo que hizo fue predicar en todas esas regiones, porque él no se quedó quieto y ahora ya estaba preparado. Pero miren lo que el mismo Pablo relata en Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2. Voy a leer esto que él relata, que se cree que es este viaje que hizo con Bernabé, porque hay varias razones por las cuales creemos que fue así. Algunos dicen que no, pero mire lo que dice acá. Después, pasados 14 años, bueno, aquí ya habla de 14 años, bueno, eso no importa. Dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Es la única vez que vemos en la Biblia es esa. Dice, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. ¿Cuál revelación sería? Entonces se cree que fue la profecía de Agabo. Subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Entre cuáles gentiles? Pues si fue en ese tiempo, entonces está hablando o ese año que él predicó en Antioquía con Bernabé, o todos los otros años que no sabemos. Pero de todas maneras él dice, cuando fui allá, expuse a todos los que no creían, dice acá, a los que tenían cierta reputación, y ahí se cree que eran los apóstoles y todo, el evangelio que predico entre los gentiles. Así que Pablo fue y decirle, mira, esto es lo que yo predico. Y luego vamos a ver en Hechos capítulo 15, cuando lleguemos allá del concilio de Jerusalén, vamos a ver cómo ya a Pablo ya se le respetaba porque había escuchado el evangelio que predicaba. Es más, algunos, como dice aquí Pablo, que tenía cierta reputación, le hicieron la venia. Eso lo dice más adelante, vamos a verlo más adelante. Le hicieron la venia precisamente por eso, porque lo que predicaba Pablo era impresionante. Así que se cree entonces que por esas 3 razones es que se habla de ese segundo viaje y que fue allí, que fue con Bernabé a llevar el donativo. Para terminar esta parte, el escritor John Stott dijo lo siguiente acá, dijo, la iglesia de Jerusalén había enviado a Bernabé a Antioquía. Ahora la iglesia de Antioquía enviaba a Bernabé junto con Saulo de regreso a Jerusalén. Esta ayuda para el hambre anticipaba la colecta que más tarde organizaría Pablo, en las que, y aquí está hablando de 2 Corintios 8, en la que las acaudaladas iglesias griegas de Macedonia y Acaya contribuirían a las necesidades de las iglesias empobrecidas de Judea. La importancia que esto revestía para Pablo era que simbolizaba la solidaridad en Cristo entre gentiles y judíos. Porque si los gentiles, lo diría Pablo más adelante, han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Eso fue lo que dijo Pablo. Si ellos participaron de lo espiritual, nosotros ahora que hemos recibido, debemos también entregarles a ellos lo material. Y creo que lo dice, cuando dice que no pongamos gozar la cualquier trilla, sino que lo obreros tienen un salario, dice así. Entonces, esa es la idea más o menos y que Pablo manejó. ¿Por qué estas iglesias? Cada vez que Jerusalén tenía pobreza, cada vez que Jerusalén tiene necesidad, porque de allá salió el evangelio para todas partes. Así que una manera de ser agradecidos es retribuirles económicamente o por lo menos ayudarles en sus necesidades. Concluyo, hermanos, este tema, la iglesia en Antioquía que vimos hoy, capítulo 11, 19 al 30. Porque la iglesia en Antioquía de alguna manera fue un modelo de iglesia por las siguientes razones. Y hay 4 razones aquí que yo quiero mostrar, será como la aplicación para nosotros. Primero, la iglesia en Antioquía rompe toda barrera religiosa, cultural, racial y económica, porque somos uno en Cristo. Amén. Entonces, eso nos enseña la iglesia en Antioquía. Que no importa, hermanos, de qué raza, que no importa, cuando llegamos a la iglesia, aquí no importa si traen un anillo de oro, un reloj de oro, aquí no importa quién es. Aquí lo que importa es que sea hijo de Dios. Aquí no importa si llega inclusive con harapos, si no tiene que ponerse, tiene que comer. Aquí somos uno en Cristo. Y eso tenemos que entender. En segundo lugar, el ejemplo es que recibe ayuda de una iglesia madura para su formación en el discipulado. Entonces, el ejemplo es este. Toda iglesia con capacidad debe ayudar a una iglesia que esté en menos capacidad. Y la iglesia que está en menos de capacidad debe estar abierta y no ser orgullosa y recibir ayuda.
Es muy importante. En tercer lugar, dice que socorre a los hermanos necesitados independientemente de donde estén. Socorrer a los hermanos que son nuestros, nuestra fe. No importa dónde se encuentren, no importa dónde estemos, dónde estén. Si hay ayuda en una iglesia, ¿por qué no vamos y los socorremos? Obviamente dice de acuerdo a las capacidades que tenga la iglesia. En cuarto lugar, se convierte en un centro de envío de misioneros, porque la prioridad, hermanos, es evangelizar. Así que la iglesia no debe perder eso. La iglesia debería de tener un centro de evangelismo, un centro de misiones, enviar. ¿Por qué tenemos que centrarnos acá? Todo acá, si realmente la Biblia nos está diciendo hay que ir, hay que ir, hay que ir. Entonces, esa iglesia en Turquía, como lo vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 13, es la que a estos discípulos que formaron, los formaron también, que fueron los enviaron a distintas misiones, y así se propagó el Evangelio, como dice Hechos 1:8, a todas las naciones. Así que de esta manera terminamos Hechos capítulo 11, para luego comenzar a mirar otra vez a Pedro dentro de 8 días, porque hay una persecución más brava todavía. Vamos a hablar.